Entonces, secretaria, ¿qué noticias me tiene, pues? La respuesta de la presidenta fue negativa. Ah, mire, entonces no quiere saber nada de la mugre que tiene entre sus filas, ¿no? Por algo será. No. Lo que sucede es que la presidenta no quiere colaborar con delincuentes prófugos de la justicia. Tiene de alto comisionado para la seguridad nacional a un delincuente. Solo que, pues, todavía no es prófugo. Además, no tenemos información alguna sobre Aurelio Casillas. Ustedes siempre se hacen los que no saben ni madre, ¿verdad? Que tienen otros datos, sí. Pero ¿sabe qué? Las respuestas las deberían buscar con ese general Cifuentes. Bueno, se hizo lo que se pudo. Y lo siento. Roberta, si la precisa no quiere tratar con delincuentes, entonces que trate con Elizabeth Cordero. Ella no es ninguna delincuente. Salud. Por esos 20 melones, mijo. O sea, que no se puede ensillar la mula sin tener la mula, ¿no? Aparte, estamos esperando a que usted no le encuentre nada para que se haga el negocio. No va a pasar nada. Yo todo lo hago en silencio y no dejo rastro de nada. ¿Estamos? Oiga, ya todas estas, hermano, ¿dónde habrán puesto la caleta los Casillas, hombre? No, ahí sin idea. Tenemos que estar muy pilas con la información de la caleta con Lilla. Dependemos de ella. Porque los dos, Cayetano. ¿En qué momento me fui yo a meter en esta vuelta? Qué pereza, hermano. Dolor de cabeza tras dolor de cabeza. Hágame el favor ya. En eso sí tiene toda la razón, mijo. Uy, no, incluido con Diana. Qué migraña, parcero. Aparte de eso, ganar la mitad de los verdes. ¿Usted no le iba a ayudar a un sobrino suyo con la mamá, una cosa así, que lo va a dejar esperando? No, eso sí lo voy a ayudar, pero primero voy a acabar con la rata de Chacorta. ¿Estamos? Sí, ya está caminando todo, tía. Máximo, como en un par de semanas, ya estoy allá con los restos de mi madre. No, todo bien. Sí, tú ni te preocupes por el trabajo. Ya hablé con mis jefes y todo está en orden, ¿vale? Vale, abrazo. Vato, y si tu mamita ya esté descansando en paz, ¿no sería mejor dejarla descansar en vez de hacer toda esa vuelta? Puede que esté mejor, pero yo quiero que descanse donde nació. No donde la mataron. Yo sí te entiendo, carnal. Pero en el fondo no sabes lo afortunado que eres. ¿Por? Yo no sé nada de mi jefe. No sé nada de él ni de mi hermano. Y si el parcero no te ayuda, yo sí. ¿Estamos? Estamos. ¿Qué te digo? Yo necesito justicia. Mira, Luz, eso lo entiendo, pero eso no lo tienes que asumir tú. Lo importante es que estás viva, que tienes a Eduardo, que tienes a tu familia. No me digas que me entiendes cuando no has pasado por el mismo infierno que yo. Ni siquiera puedo resistir que Eduardo me toque. Me entra muchísima rabia. Quisiera golpearlo, quisiera gritar. Sí, mira, tienes razón. Pero nada de lo que te pasó fue tu culpa. Y eso lo tienes que tener muy claro. Me gustaría que pudieras buscar terapia, apoyo psicológico. Todos me dicen lo mismo, como si eso ya solucionara mis problemas. No es así. No me lo puedo sacar de la cabeza. Por eso mismo no puede ser tú quien me enfrente. Mira lo que le pasó a Arendira. Ella ya no está. ¿Y si no lo hago yo, quién? Por eso estoy aquí. ¿Te vamos a ayudar? ¿De verdad? Sí, pero bajo nuestras reglas. Déjale ese tema y dale a su gente. Tú no puedes ponerte otra vez en la mirada de ese monstruo. ¿Qué estás haciendo, patrón? Te dije una y mil veces que te estuvieras quieto. Y no entiendes. No me queda de otra. Es esto o meterte a la cárcel. Y eso no lo voy a hacer. ¡Agárrenlo! Patrón, usted y yo podemos contra el general. Véame. Yo soy como su hermano, patrón. Lo pudiste haber hecho mejor. Vamos a ver si se la traga el general.
Y hagamos las paces, Lucifer. Mire, honestamente, yo siempre te he considerado como una madrastra, como parte de la familia. ¿Qué haces, puerco? Hazte para allá, cerdo. Asqueroso. Estás viendo y no ves. El general te quiere muerto y sigue siendo estupideces. Tranquila, yo sé que eres la vieja de Empatrón y también sé que el general se me quiere meter al bote. Le mataste a una mujer que era como su hija. ¿Y tú crees que yo sabía eso? Si hubiera sabido eso, esa morra seguiría respirando. Y ya, además, yo soy como el hermano menor del patrón. Él siempre me va a proteger. Baja las patas, puerco. No estás en tu casa. Y yo te recuerdo a ti que Gancho no es como el papá de Mariela. Es su papá y la metió al bote. Órale, baja las patas. Cierra. ¿Estás loco? Diana te va a matar si se entera que te estás robando esto. Vale, madres. La gente lo necesita. Llevan meses sin darla en el centro médico. No me puedo quedar así. Lo que tenemos que hacer es irnos a Veracruz. Diana tiene razón, solo estás buscando excusas para quedarte. Te prometo que nos vamos a ir. Esto y ya. Alivianamos a la gente que podamos y nos vamos. De vuelta en posición, señor. Todo en orden. Enterado. Dame 2 minutos. 2 minutos. Ya voy, ya casi. A ver, en los Chemitas. Elizabeth Cordero, Dalvio Navarrete y Leonardo Vanegas. Por el lado de la dinastía Casillas, los primos Ismael, Diana. No sabemos quién más está con ellos. El hijo menor, los segundos a bordo. Y los mayorales, el Gancho y el Jaguar. Y te faltó la de Lucy. Estos están en guerra con los demás. Si sale el Jaguar, solo quedaría la pareja. Esa es la pregunta. Si el Gancho realmente cumple y lo mata. Se lo prometió. Lo tiene que cumplir. Es lo que veremos, Tiberio. Si no lo hace, pasará entonces a nuestra lista oficial de enemigos. ¿Traes escoltas? Me los puso el embajador. ¿Era eso o un vuelo de regreso a Los Ángeles? En fin, lo importante es que mi contacto está dispuesto a darme información sobre los Casillas. No estaba pidiendo más dinero. Al parecer se conformó con los 20 millones. Solo estoy esperando a que el Departamento de Estado me dé luz verde y listo. Muy bien, Ligia, eso es una buena noticia. No te emociones tanto. ¿Estás bien? Sí, solo es que... ¿hay manera de que tu gobierno sepa algo sobre el paradero de Aurelio Casillas? Gracias, pa. Tan ricos, pero... No tengo tanta hambre. Qué bueno que te gustaron, amor. Ahora que entres a la escuela, te puedo hacer molletes o más chilaquiles, lo que sea, para que te vayas bien comida a la escuela. No estoy lista para regresar todavía. Ok. Pero en algún momento tienes que regresar.
Yo sé. No quiero que nadie me vea con lástima, ni me den el pésame, ni nada de esas cosas. No te voy a presionar, amor. ¿Ok? Ya no piensas en eso. Me voy a ir a trabajar porque se me va a hacer tarde. A las 2 regreso y comemos juntos, ¿ok? Te va a encantar lo que te voy a hacer de comer. Te amo, hija. Él iba a tener línea directa con la secretaria de Seguridad Pública para darnos información del general. Así es. Pues con todo el respeto, Elizabeth. Se me hace que te estás arriesgando demasiado. Total. El objetivo no es ser general. Es saber qué onda con Aurelio, ¿no? Y de paso también te digo, primo, que no se te olviden. Deberíamos aprovechar y torturar a la Lucy, ¿no? Sacar la información. A ver qué es lo que sabe de tu jefa, la perra esa. Bueno, tú traes ganas de volverme a fregar el desayuno, ¿verdad? Ay, mi amor, lo que pasa es que tu presencia provoca eso en mí. A ver, Dianita, ya bájale de Y ovarios, tú súbele ¿no? de... Güey, A ver, controla tu espérame, morra. espérame. Con mi güey no, ¿Te vas a volver Diana. a parar? Otra vez, Ay, Diana. ya me tienes tan cansada con tu... A ver, ya, madre. Se sientan, par de... Siéntate, tranquila. Bueno, yo pienso que el problema aquí no es la Lucy, sino el gancho. A ese hay que echarle un montón. Lo que yo pienso es que debemos ir por pasos. Primero, enfocarnos en el jaguar. Luego con el general y... Pues yo me hago cargo de la secretaria de seguridad. Porque si tiene Aurelio, pues el gobierno nos tiene que responder. Está bonito el vestidito, ¿eh? Es que mira nomás. Es un asqueroso. Maldito enfermo mental. Te juro que si no fuera yo tu vieja, Gancho, ya me estaría sabroseando. Te lo firmo. Está desatado. No entiende razones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este tipo va a ser tu perdición. ¿De mí te acuerdas? Ya le entregué el video al general. ¿Y qué va a pasar si el general se da cuenta que estás tú fingiendo su muerte? Estás haciendo eso frente a tu socio, por favor. No le voy a entregar el jaguar al general. Pero créeme, amor, confía en mí. Voy a acabar definitivamente con ese problemita del jaguar. Para que veas, mi amor, todo lo que hago por ti. Mira nada más. No esperaba menos de ti. Ahora, lo que tengo que pensar muy bien es quién me va a ayudar con esa vuelta del jaguar. Podrá ser muy enfermo mental y lo que sea, pero sigue siendo mi hermano. Tengo a la persona que va a ser muy feliz de coronarte esa vuelta, mi amor. ¿Quién? Ismael Casillas.